Este nuevo encuentro vamos a focalizarlo en lo que es la respiración. Le titulé La respiración y la calma, por así decirlo. Entonces retomamos un poco lo que vimos la clase pasada, en donde desarrollamos la atención plena, como ese acto de reconectarnos con el momento presente, con ese espacio de poder, que es el único espacio de poder verdadero, en donde está nuestra presencia, y desarrollamos la atención plena y básicamente usamos la respiración como el ancla natural en donde podemos fortalecer ese estado de presencia, ¿no? Dijimos que la respiración está sucediendo aquí y ahora, no sucede ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Pasado es mente, futuro es mente. Entonces, llevando la atención y concentrándonos en el proceso, en la fase de respiración, tanto de inhalación como de exhalación, una respiración que sucede de forma natural. De esta manera vamos haciendo esta práctica de atención plena y anclándonos en el momento presente. Entonces, recapitulando eso que fuimos viendo en la clase número 1, vamos a ir un poquito más allá y podemos ver cómo la respiración no solo es un ancla para esa conexión con el aquí y en el ahora, sino también es una herramienta a partir de la cual nosotros podemos empezar a gestionar diferentes estados mentales, ¿no? Por ejemplo, el estrés o la ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para trabajar y gestionar esos estados de ansiedad y de estrés a través de la respiración, que en definitiva esos son estados mentales? Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta e ir descubriendo, no de forma teórica, sino a través de la práctica. Por eso al final de la clase vamos a desarrollar una práctica que ustedes puedan experimentar de manera vivencial la conexión intrínseca que hay entre la respiración y la mente. Pero no termina solo en la mente, sino que eso se transfiere al cuerpo, teniendo en cuenta lo que venimos hablando de la conexión, ¿no?, del cuerpo y de la mente, como el cuerpo, la cara visible de la mente, y la mente, el lado invisible del cuerpo. Bien. Podemos ir dándonos cuenta que al momento de observar ciertos estados de ansiedad, de nerviosismo y de estrés, a cada estado de esos le corresponde un patrón respiratorio. Entonces, por ejemplo, vamos viendo, yo fui observando en su momento que daba clases de yoga, cómo ante estos estados mentales se le correspondía un patrón respiratorio, generalmente una respiración superficial, agitada, acelerada, y cómo ir trabajando sobre este patrón respiratorio y modificándolo. Simultáneamente se modificaba el patrón mental. Bien. Entonces ahí podemos ir viendo cómo la respiración es un puente. Es un puente a través del cual nosotros podemos ir trabajando en esa dimensión más sutil o más, por así decirlo, invisible, que es el estado mental. Entonces, vemos cómo en la respiración encontramos este puente en donde está conectado de alguna forma con el sistema autónomo, ¿no?, que como si fuese como un lado inconsciente, ¿no? Y después podemos trabajar también desde hacia la mente consciente. Entonces acá vamos a encontrar básicamente dos respuestas. Tenemos las respuestas de estrés, en donde nos vamos a topar con que se activa
ante una situación, por ejemplo, de amenaza, de huida o de lucha, se activa el sistema nervioso simpático. Y a esto le corresponde, ¿no?, una respiración rápida, superficial, el pulso se activa, se acelera, y el cuerpo se carga de una tensión, de un estrés necesario para poder responder de forma automática, instintiva, ante esa situación amenazante. Y luego tenemos lo que es la respuesta, que podemos llamar respuesta de relajación. Entonces aquí encontramos otra fase del sistema nervioso que se activa, que es el sistema nervioso parasimpático, que cuando se activa empieza a manifestar esos estados de descanso, de relajación, que también favorece la digestión, la reconstrucción, por ejemplo, de tejidos. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, con los animales en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando un animal, un antílope, por ejemplo, es perseguido por un depredador, ¿no?, y de alguna forma huye, ¿no?, del depredador, luego, ¿no?, los animales naturalmente descansan, ¿no?, o se aquietan, y salen como de ese sistema nervioso simpático, de ese momento de estrés, y luego van accediendo a ese estado de relajación, en donde salen de esa tensión, de ese estrés, y el cuerpo va volviendo a sus niveles normales y saludables, fisiológicos, por así decirlo, en todo sentido. Entonces, esa respuesta de estrés ante una amenaza es necesaria. Pero después viene la otra fase, ¿no? Es una fase en donde todo se equilibra, se armoniza, ¿no? Y pueden suceder diferentes funciones fisiológicas de forma normal. El tema es que el estrés, por el estilo de vida que llevamos, es como que está activo todo el tiempo. Eso es lo que empezamos nosotros a ver, ¿no?, con este, como les digo, con este estilo de vida de productividad, ¿no?, y de estar todo el tiempo cargados de exigencias, ¿no?, un entorno que se fue volviendo muy tóxico, ¿no? Esto hace que, sin que haya una amenaza, el sistema nervioso simpático se encuentra activo, ¿no? Entonces las personas viven en un estrés continuo, como si hubiese un depredador ahí atrás, ¿no?, persiguiéndonos. Y por supuesto que si esto está todo el tiempo activo, ¿no?, entonces hay mucha tensión constante y la respiración se normaliza en un estado de agitación, de superficialidad. Esto va deteriorando la salud. Por ejemplo, ¿no?, se conoce, ¿no?, el envejecimiento prematuro, no es más que el deterioro de nuestra salud, ¿no? Entonces, nos están sucediendo esta alternancia natural entre la fase de estrés y la fase de relajación, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio ahí. Bien, esto es importante empezar a reconocerlo, y cómo detrás de todo esto que nosotros podemos ver, que sucede, ¿no?, entre lo que digo, la mente consciente y nuestro sistema nervioso autónomo, se le corresponde una respiración. Entonces nosotros podemos empezar a utilizar la respiración como una herramienta para gestionar esto que está sucediendo de fondo. Entonces lo que vamos a ir viendo en esta práctica, a partir de este conocimiento, podemos empezar a ver diferentes tipos de respiración que favorezcan la calma. Entonces vimos que el título de esta clase es Respiración y Calma, y en esa respiración y calma vamos a ver cómo hay ciertas técnicas de respiración
y que pueden inducir a esta calma y cómo usarlas conscientemente, ¿no? Por ejemplo, hay una respiración que es respiración abdominal, ¿no? Se le llama respiración abdominal, diafragmática o baja. Entonces lo que podemos hacer ahora un momento, cerrar los párpados y ustedes lleven la atención a la zona baja del abdomen y registren un poquito ahí su respiración. Traten de llevar lentamente la respiración a esa zona baja. Pueden poner una mano frente al abdomen, apoyarla en el abdomen, la otra mano en el pecho e ir llevando el aire hacia ese lugar más profundo. Vuélvanse conscientes de su respiración. Y a poquito, a medida que bajan la respiración, la llevan al abdomen, el pecho se va quedando quieto. Bien, despacito, pueden ir soltando las manos y volviendo a la respiración natural. Lo que ya podemos ir viendo es que, como registramos en la clase anterior, el simple hecho de volver nuestra atención a la respiración, nuestra conciencia a la respiración, empezamos a sentir una calma. Entonces, de por sí eso ya genera un efecto calmante. ¿Por qué? Porque el estrés y la ansiedad son estados mentales. Cuando nosotros volvemos con la conciencia a la respiración y nos anclamos en el aquí y en el ahora, tomamos contacto con la presencia. Y la presencia está más allá del estrés y de la ansiedad. La presencia está más allá del estrés y de la ansiedad. Esos son estados mentales. Traemos la atención a la respiración, ya sucede de forma natural una calma. Si a eso le agregamos que aplicamos, por ejemplo, esta técnica de respiración más profunda, bueno, aún mejor si buscamos salir de un estado de nerviosismo y traer mayor tranquilidad. Otra práctica de respiración es una respiración rítmica, en donde empezamos a darle tiempo, por ejemplo, agregarle un tiempo a lo que es la fase de inhalación, la fase de exhalación, y también a medida que avanzamos, ¿no?, en la práctica podemos ir agregando tiempos en las retenciones. Entonces pueden ser retenciones con pulmones llenos y retención con pulmones vacíos. Entonces podemos hacer lo mismo, cierren un momentito los párpados y registren más o menos el tiempo de su inhalación. Por ejemplo, puede ser que estén inhalando en 3 o 4 tiempos y en algunas respiraciones empiecen a alargar la exhalación, por ejemplo, en 6 u 8 tiempos. Vamos a hacer esto con algunas respiraciones. Si inhalas en 3, empieza a alargar la exhalación en 6 tiempos. Si estás inhalando naturalmente en 4, empieza a exhalar en 8 tiempos. Bien, repetí 2 respiraciones más y luego volvé a lo que es la respiración natural. Bien, ¿por qué? Sabemos que la inhalación induce a la activación y la exhalación induce a la relajación. Entonces, cuando nosotros empezamos a alargar la exhalación, le estamos mandando una señal directa al sistema nervioso parasimpático para que se active. Entonces, él se activa y de alguna forma empieza a generar ese estado de calma
tanto en la mente como luego en el cuerpo. Siempre hablamos de que el estado de nerviosismo y de estrés, con toda esa tensión, genera una química en el cuerpo que sirve para responder a esa situación de lucha, ¿no?, o de amenaza. Y cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, ¿bien?, se genera otra química corporal. Y otro punto importante es empezar a tomar conciencia de las pausas, de los puntos vacíos, digamos, que hay entre la culminación de la fase de inhalación y el comienzo de la fase de exhalación, y la culminación de la exhalación y el comienzo de la inhalación. Ahí hay pequeñas pausas. Entonces, empezar a tomar conciencia de esas pausas también es interesante, porque son como espacios de silencio, de quietud, de no mente. Y esos espacios van fortaleciendo esta atención plena en el aquí y en el ahora, el contacto consciente con la presencia que está más allá de cualquier estado mental. Ese es otro punto interesante. Entonces, para repasar un poquito, vemos, ¿no?, cómo estos dos estados en los que podemos estar, de estrés o de relajación, se corresponden con dos sistemas nerviosos, ¿no?, amenaza y estrés simpático, relajación, descanso y reconstrucción parasimpático. Y a cada uno le corresponde diferentes patrones respiratorios. Entonces nosotros podemos tomar a la respiración como una herramienta y trabajar conscientemente sobre la respiración para generar diferentes estados o activar estas dos fases del sistema nervioso. Como estamos trabajando sobre cómo salir del estrés y de la ansiedad e inducir a la calma, tomamos herramientas para activar el sistema paranervioso. Parasimpático. ¿Bien? El sistema nervioso parasimpático. Y vimos tres puntos interesantes. Uno es la respiración abdominal, la respiración profunda, y el otro es la exhalación más alargada, ir alargando la exhalación como una herramienta para llevar una señal directa a que se active el sistema nervioso parasimpático. Y luego otra herramienta es ir tomando conciencia de estas pausas que hay en los extremos del ciclo respiratorio. Ahora vamos a realizar práctica. Entonces vamos a practicar esto que estuvimos viendo. Los voy a invitar a que tomen una posición, ¿no?, que se sienten, y vamos a ir tomando una postura correcta para realizar práctica de respiración, que básicamente también es la postura para la práctica de meditación. Entonces es importante mantener la espalda recta, despacito vayan cerrando sus párpados, tomen una postura cómoda que puedan mantener por algunos minutos, unos 10, 15 minutos. Repito, importante la espalda recta, mantener el pecho abierto, los hombros relajados. Los voy a ir guiando, ¿no?, en estas técnicas, pero lo importante es que empiecen a sentir de forma más profunda y consciente su respiración. Es importante que no se juzguen y que no empiecen de alguna forma a analizar, sino más bien vamos fortaleciendo lo que vimos en la clase pasada, que tiene que ver con la capacidad de observar como una luz que alumbra y pone de manifiesto algo.
Estamos acostumbrados a pensar las cosas, a analizarlas. Bueno, vamos a ir soltando ese patrón de conducta muy instalado en nosotros para desarrollar esta capacidad de observación sin juicio. Bien, mantengan sus párpados cerrados, la espalda recta. Vamos a tomarnos unos minutos ahí para ir tomando conciencia de la postura. Aprovechen algunas exhalaciones para ir soltando el peso del cuerpo hacia la tierra, tomando conciencia del peso real de su cuerpo, con esta sensación de que el cuerpo nos va a servir para esta práctica como ancla, como asiento. Aprovechamos algunas exhalaciones para soltar la tensión que pueda haber en los hombros, en el cuello, la mandíbula. Relajamos la boca, los labios se tocan suaves, los párpados se tocan suaves. Y ahora vamos a llevar suavemente la atención a la zona abdominal y vamos a sentir que en la inhalación el abdomen se expande y se infla como un globo y en la fase de exhalación ese globo se desinfla. Podés usar en las primeras respiraciones esto que hicimos de poner una mano en el abdomen y la otra en el pecho y sentir que el pecho está quieto y que el movimiento está focalizado en la zona baja. Podés poner las manos, unos ciclos de respiraciones y luego relajar nuevamente las manos sobre los muslos, las rodillas. Inhalando, el abdomen se expande, exhalando, el globo se desinfla. Dejen que a medida que la técnica va asentándose en ustedes, la respiración se hace más profunda, más lenta, más natural. Mantengan los párpados suavemente cerrados, respirando por nariz, labios se tocan suavemente y vayan sintiendo cómo la exhalación se lleva lentamente la tensión que estaba adherida al cuerpo y a la mente, sosteniendo esta sensación de que al inhalar me renuevo, inhalo calma y que la exhalación se lleva tensión. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a guiar en un ritmo. Vamos a empezar a trabajar en la fase de exhalación, extendiendo y alargando la exhalación para ir viendo de forma experiencial
esto que estuvimos hablando. Entonces, ahora lentamente van a empezar a inhalar en 4 tiempos o en 3 tiempos, depende de lo que vos puedas, y vas a empezar a exhalar en 6 u 8 tiempos, sin forzar, ¿eh? Si inhalás naturalmente en 3, luego vas exhalando en 6. Si inhalás naturalmente en 4, podés empezar a exhalar en 8 tiempos. No es necesario un tiempo en particular, pero sí ir alargando la exhalación. Inhalás naturalmente en 3 o en 4 tiempos, exhalás lentamente en 6 u 8 tiempos. Ahora lentamente vas a volver a tu respiración natural, vas a soltar la técnica de conteo, ni siquiera te pido que respires desde el abdomen, simplemente deja que la respiración sea orgánica tal cual es en este momento y vamos a prestar atención puntualmente a esa pausa que hay al final de la inhalación y antes del comienzo de la exhalación, y el otro punto de silencio, de quietud que hay al final de la exhalación y antes del comienzo de la inhalación. Quiero que te empieces a ser consciente de esos extremos, de esos puntos cero, justo antes de empezar a inhalar, justo antes de empezar a exhalar.
Bien, despacito vayan sintiendo su cuerpo, mantengan los párpados cerrados. Empiecen a mover suavemente los dedos de los pies, de las manos. Y cuando se sientan listos, listas, pueden abrir muy lentamente los párpados y mantener un momento la mirada hacia abajo a 45 grados. Y vamos a dejar que la conciencia de cómo nos sentimos en este momento vaya profundizándose. Cómo te sentías antes de la práctica de estas respiraciones, de la conciencia de la respiración, la atención plena en el aquí y en el ahora, y cómo te sentís ahora. Cómo está tu respiración, cómo está tu energía, tu estado mental, emocional. Y esto es interesante. No solo es interesante ver cómo la respiración es un puente, es un ancla y una herramienta para poder gestionar diferentes estados mentales, ¿no? Salir de estados mentales nocivos e inducir a estados mentales saludables, sino también darte cuenta de que hay un poder ahí que vos tenés, ¿no? Como creador. No somos de alguna forma víctimas en el sentido de que si estoy experimentando estrés o ansiedad, no puedo hacer nada. Soy un preso y no tengo ninguna posibilidad de cambiar esa situación. Esto te permite reconocerte como un creador, una creadora consciente y a través de estas herramientas poder crear otra realidad en el aquí y en el ahora. Una realidad de mayor claridad, de mayor calma, tranquilidad y armonía. Y una realidad saludable, no nociva. Esto me parece que es un aprendizaje aún más profundo. No solo el de la respiración, ¿no? Como vimos, como una herramienta, sino el ir reconociéndome como un creador consciente. Un creador consciente y tomar el protagonismo de mi vida y salir como del paradigma de soy una víctima de esta situación, ¿no? Externa e interna desde estados mentales y emocionales, soy una víctima y no puedo hacer nada. No. Empezamos a tomar responsabilidad a partir de estas tomas de conciencia e ir descubriendo las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, la sugerencia que les dejo al final de esta clase número 2 es que a lo largo del día vayan tomando diferentes pausas conscientes de su respiración, ¿no? Tomando conciencia de su respiración en diferentes pausas para ir manteniendo este estado saludable durante el día, como una forma preventiva, y también acudir a esto en los momentos en donde empieces a sentir ansiedad, estrés, en esas situaciones cotidianas, laborales o familiares, en donde vos empieces a percibir esto, primero a partir de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Para percibir un estrés, un nerviosismo, una ansiedad que está surgiendo, tengo que estar en atención plena del aquí y el ahora. Bien, eso vimos la clase pasada. Y cuando seas consciente de esto, podés aplicar lo que vimos en esta clase, ¿no? Los recursos de la respiración y de estas técnicas de respiración. La clase que viene
vamos a explorar lo que es la meditación sensorial e ir tomando mayor conciencia de la conexión del cuerpo a través de las sensaciones. La frase final que les dejo de esta clase es: la respiración es el recordatorio más constante de que estamos vivos y de que siempre podemos volver a un lugar de calma. La próxima vez que sientas que la ansiedad aumenta, recuerda este momento y regálate unas cuantas respiraciones conscientes para retornar a tu centro, retornar a vuestro hogar.